Saludos cordiales a todos los televidentes de María Visión. El día anterior vimos la primera pregunta del catecismo, del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Y concretamos que era una vida bienaventurada, una felicidad eterna. Podríamos resumir el mensaje de esta manera. Hoy nos acercamos a una segunda pregunta, que es ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Fijaros que ya la pregunta está en forma afirmativa, ya está afirmando que en el corazón del hombre late el deseo de Dios. Y además, una pregunta de una especial belleza, con un verbo que utiliza el verbo latir, palpitar. Es el movimiento de dilatación y contracción del corazón. Podríamos reformular la pregunta diciendo de que ¿por qué anida en el corazón del hombre este deseo de Dios? Bien, pues la pregunta se responde con una frase también, de una manera muy simple, porque al crear al hombre a su imagen, ha inscrito en su corazón el deseo de Dios. Ya veremos en otro momento qué significa el haber sido creado a imagen de Dios. Simplemente vamos adelantando algunos detalles. Es lo que le da dignidad al hombre, el ser creado a imagen de Dios. Y fijaros, nos podríamos valer de una imagen muy cercana a todos nosotros. El niño que no ha conocido la figura de su padre o de su madre, siempre quedará en él una nostalgia por conocer al padre o a la madre, conocer cuáles son tus orígenes genéticos. O en el caso de una persona célibe, como es en mi caso, bien que no tengo hijos, siempre queda una nostalgia de cómo será un hijo con tu propia genética. Es decir, deja inscrito en el hombre este deseo, porque él ha sido nuestro creador. Inscribir es grabar, es dejar ya un sello en el corazón del hombre, es dejar ya, digámoslo así, una genética espiritual. Pues, sin embargo, sabemos que hay hombres y mujeres en nuestro mundo que ignoran este deseo de Dios. Es una desgracia para el hombre de hoy ignorar sus orígenes. Nos tendríamos que preguntar por qué razón ignoran el deseo de Dios, que ya está ahí, está innato, pero queda solapado. Pues porque de alguna manera hay cosas que han anestesiado su conciencia. Vamos a intentar enumerarlas. Una primera, por la rebelión contra el mal del mundo. Es una de las primeras cosas que a nosotros siempre nos dicen. Pero ¿cómo puede existir Dios cuando existe tanto mal en el mundo? ¿Cómo puede permitir Dios este mal? Todo esto se puede responder fácilmente, pero ya tendremos oportunidad en otras preguntas, no nos vamos a detener ahora en ello. Otra de las razones, la ignorancia o la indiferencia. La persona que no ha conocido nunca el nombre de Jesucristo o el nombre de Dios, nunca le han hablado de Dios. De ahí la importancia de ser catequizados, de ser educados en la fe. La persona que no ha recibido esta predicación, este anuncio del nombre de Jesucristo, pues desde luego ahí tiene una laguna muy grande, la más grande de su vida. Habría otra razón, los afanes del mundo y de las riquezas. Recordad
la parábola del sembrador que fue a sembrar la semilla. Y hubo semilla que cayó al borde del camino, semillas que cayeron entre piedras y también otras que cayeron entre abrojos. Y dice el Evangelio que la ahogaron. Pues esto es lo que pasa también con los afanes del mundo, con las riquezas, el estrés, que nos lleva a despersonalizarnos. Habría otra razón, el mal ejemplo de los creyentes. En esto todos somos responsables de que haya personas que se encuentren alejadas de la vida de la Iglesia. El mal ejemplo que nosotros damos. Una quinta razón, las corrientes de pensamiento hostil. Es verdad que hoy por hoy todo es fácilmente rebatible, pero bien, si no tenemos una buena formación, basta que nos presenten cualquier corriente de moda para que nos quedemos un poco deslumbrados y no poder responder. Pero hay respuesta, sin duda alguna. Y una sexta razón, que es la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Recordad aquel pasaje del Génesis en el que después del primer pecado Dios llega al jardín del Edén y llama a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adán se ha escondido, ha ocultado su rostro ante la presencia de Dios. Hay un miedo, hay una vergüenza de ponerse ante la presencia de Dios cuando nosotros le hemos ofendido. Sin embargo, Dios no deja nunca de atraernos, no deja nunca de buscar el encuentro con nosotros. En definitiva, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Esta es su finalidad, su naturaleza, su vocación. Esto es lo que hace del hombre un ser esencialmente religioso, que lo que quiere decir que ha sido creado para entrar en comunión con Él, para establecer un diálogo con Dios. Religión es todo aquello que religa al hombre con Dios. Tenemos muchas cosas que nos religan con Dios, la oración, la vida sacramental, etcétera, la caridad. Bien, tenemos tantas cosas para unirnos estrechamente a Él que, bueno, pues cuando la dejamos a un lado, pues vemos que nos falta algo, porque nos falta estar ligados a nuestra fuente, que es Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, de manera que a tientas le busque y le halle. Vamos a leer un breve pasaje que está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 26 al 28. Dice así: Él creó de uno todo el linaje humano, para poblar toda la faz de la tierra, y fijó con exactitud las estaciones y los confines de su territorio, con el fin de que busquen a Dios, y siquiera a tientas lo hallaran, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es una predicación que hizo San Pablo en Atenas, en el Areópago, y les está hablando de esta manera: siquiera a tientas lo busquen y lo hallen. A tientas buscamos a Dios. Imaginaros que en esta sala ahora apagamos todas las luces y tenemos que ir a un determinado rincón. Tendríamos que ir a tientas. Y nos costaría un poquito más. Con luz llegamos en un momento. Tenemos esa dificultad para el encuentro con Dios, pero es posible, sin duda alguna, que es posible el encuentro con Dios. ¿Qué exige la búsqueda de Dios?
Pues el catecismo nos da 4 elementos para esta búsqueda. Uno primero, todo el esfuerzo de la inteligencia debemos de poner al servicio del encuentro y la búsqueda de Dios todas nuestras capacidades intelectuales. En segundo lugar, la rectitud de la voluntad. Es decir, que tú quieras, que realmente quieras encontrarte con Él. Es fundamental. Hay también un tercer elemento, un corazón recto, una conciencia rectamente formada, que tú sepas lo que es pecado y lo que no lo es. Y habría un cuarto elemento, el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Qué importante es esto. El testimonio que hemos recibido de nuestros antepasados o bien de aquellos que conviven con nosotros y que tienen una sólida experiencia y vida divina, de vida en Dios. Pues son los 4 grandes elementos para la búsqueda de Dios. Dicho de otra manera, que el hombre vuelva a su fuente. La vida es como un viaje de retorno. Dice San Agustín en el libro de las Confesiones una frase muy bonita: nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Solo en Dios encuentra el hombre la verdad y la dicha. Cuando el hombre se separa de su fuente, entonces es cuando se pierde. Y este es el gran drama del hombre moderno. Ha perdido el sentido de la trascendencia, que es uno de los grandes dramas del hombre moderno, perder este sentido de la trascendencia. Por eso digamos que Dios ha de ser el centro de la diana, allí donde nosotros debemos de apuntar. El enemigo va a buscar cómo desviar nuestra mirada y lo va a buscar con el disfrute y también provocando en nosotros una insana curiosidad, etc. Bueno, pues quiero terminar con una frase también de San Agustín, en su libro más famoso, en las Confesiones, que dice así: cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya ni penas ni pruebas, y mi vida, toda llena de ti, será plena. Bueno, pues con esta frase de San Agustín terminamos recordando que en el corazón del hombre late este deseo de Dios porque hemos sido creados a su imagen. Y esto es lo que ha dejado inscrito en el corazón del hombre para desearlo siempre y en todo momento. Pues hasta otro día, si Dios quiere.